Saludos cordiales, amigas y amigos. Empecemos. Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Hoy es el Día del Padre. Esta vez queremos hablar sobre los significados de ser padre y ser hijo a la vez. Para ello nos acompaña Yalal Dubois, reconocido personaje público que ha sido parte de diversos programas de radio y televisión y sigue siéndolo. Está muy activo. Sin embargo, su profesión es la de psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yalal es hijo de Samuel Dubois, estadounidense que llegó al Ecuador y se quedó a vivir casi medio siglo. Su madre es ecuatoriana y se llama Yolanda Sánchez. También Yalal Dubois es padre de dos niñas y se considera sobre todo un tipo feliz. Yalal, qué gusto compartir contigo este espacio. ¿Qué es lo que a lo largo de la vida te ha dado felicidad? Qué buena pregunta. Primero, hola, buenas con todas y con todos. Feliz día a todos, feliz día del Taita, a todos los Taitas. Y bueno, agradeciéndote por el espacio. ¿Y qué me da felicidad? Un montón de cosas me dan felicidad, pero creo que la clave creo que está en encontrar, estar en un estado de felicidad, si se quiere. Porque por lo general siempre buscamos cosas que nos hagan felices y a veces depositamos justamente esa felicidad en cosas o en momentos, y si no tengo esa cosa o ese momento no soy feliz. Creo que estoy en un estado de felicidad, si se quiere, aunque suene un poquito Hello Kitty o un poquito Zen, no sé, pero creo que me manejo en un estado de felicidad. Bueno, los ecuatorianos siempre te hemos visto feliz en lo que has hecho y creo que también... Amago bonito. Amagas bonito. ¿Es Sí. posible amagar la felicidad o no? A ver, depende. Lo que me pasa a mí es que de chiste en chiste estoy en los medios, entonces llega un rato que te toca. O sea, si no quieras, hay veces te pasa a ti. Ahorita no sé cómo estás, de bien, mal, estás de lado, capaz te duele, te pegaste el dedo chiquito del pie en la cómoda y estás que se te hincha y no puedes decir mucho, tienes que seguir con tu trabajo y eso es, suena Sin cliché, embargo, pero nos toca. se es feliz porque estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Ver A mí sí. me ocurre eso. De hecho, cuando tienes un objetivo, cuando tienes una cosa un poquito más grande, si se quiere, cuando le ves, cuando creo que tienes claro tu objetivo, creo que puedes llegar a ser feliz. Igual, no es que siempre es así, ¿no? Somos humanos y la característica principal de ser humano es ser bien muspa. Entonces, es tropezar con la misma piedra casi siempre. Entonces, es Mu- un... Muspa, Muspa equivale a caído de la hamaca. Sí, o Shuncho, claro. Mucho. Claro. Pero sí, o Eso sea, es, eso es tenemos... muy quiteño o muy morlaco también, muy cuencano, ¿no? Pues mío, El, no el sé, chuncho. es Shuncho, sí. Pero, bueno, la cosa es esta, o sea, de seguir todos los días dándose cuenta que uno es medio mushpa y tiene que seguir adelante, porque, o sea, recaer es tan fácil como esto. No sé si te ha pasado, pero es así como capaz te estás quejando de algo y te da una gripe nomás. Y te da una gripe y te bota a la cama. Y estás en la cama botado y dices, chuta, esto en salud. Chuta, frescazo. O Sí. sea, de gana me quejé antes porque capaz me estaba pasando mal, pero esto sin tos ni mocos estaba súper bien. A Entonces, veces todo relativo. magnificamos cosas que podrían ser vistas de modo simple. Sabes, tuve el gusto de conocer a tu papá cuando él iba a CIESPAL, al Centro Internacional de Estudios de Comunicación para América Latina, para hacer traducciones simultáneas. Un tipo sencillo, encantador, con una conversación muy alegre, sobre todo con un espíritu muy ecuatoriano, ¿no? No lo sentía gringuito, yo lo veía más como ecuatoriano. Pero cuéntanos cómo es la historia de tu padre, cuándo llega al Ecuador,
por qué viene a este país, cómo se identifica y llega finalmente a quedarse el resto de su vida. Bueno, es lindo. Primero me encantó que digas gringuito, porque eso siempre decía mi papá. Cuando decían el gringo, decía, gringuito se dice. Pero, ¿cómo sucede? Y de hecho, ¿por qué llego a ser ecuatoriano yo? Y es precisamente capaz con un conflicto con mi abuelo, hablando del Día del Padre. Ajá. Ahora creo que bastante gente ha visto la película Oppenheimer. No sé si viste la película Oppenheimer de la bomba atómica. Me la Pero recomendaron, esa es una de mis tareas que tengo que cumplir. bueno, ahí Pero, en la película se da en los laboratorios de Los Álamos, en Nuevo México, en Estados Unidos. Y en esos laboratorios ahí trabajaba mi abuelo. Mi abuelo era científico, era químico. Y todo gira ahí alrededor del laboratorio, en Los Álamos. Todo gira alrededor de ahí y nace ahí mi papá, mi abuela profesora universitaria de letras. Mi abuela sabe inglés del verdadero, por decirlo de una manera, y eso enseñaba latín, muy noria mi abuela. Entonces, ahí nace mi papá y mi papá era un genio certificado, o sea, realmente en una ciudad de genios, porque de hecho Los Álamos tiene el mayor número de PhDs per cápita del mundo, por lo que todo está ajá, alrededor del laboratorio. En esa ciudad mi papá tiene hasta ahorita el segundo IQ más alto, y qué el primer bien. IQ más alto era de mi tía, y sorprendentemente mi tía El tampoco. cociente intelectual. Sí, y mi tía ni siquiera fue a la universidad, no quiso. Y mi papá, a lo que se iba a graduar, le dijo a mi abuelo, quiero ser electricista. Y mi abuelo, ¿cómo vas a ser electricista? Pues, o sea, ¿Y eh, cuál fue su profesión inicial? entonces ahí es lo que mi papá, en 2 años de la Universidad de Nuevo México, entra, se gana una beca completa y estudia 2 carreras en apenas 2 años. Ajá. Y se va por el lado, era periodista y lingüista. Ah, Y se graduó de las dos, y lo chistoso es que es del lado de mi abuela, digamos, de ese lado, lo del lenguaje. O sea, no nos fue por el lado del padre. Y sí, se graduó de las dos y como que les da el título a mis abuelos, haciéndoles que no les cueste absolutamente nada. Incluso decía mi papá que cogía y leía los libros, tomaba nota de toditos los libros y devolvía antes de que le cobren. Entonces dice que ni en libros, eh, ni en libros, ¿cómo se llama? Gastó. Entonces de ajá. ahí con eso dijo, ¿saben qué? Encontró ahí un convenio de la Universidad de Alabama con la Universidad Central aquí del Ecuador y dijo, me voy a Ecuador. ¿Convenio para qué? ¿Cuál Para era el convenio? estudios, de Para estudios, seguir claro, de otra, estudios. de otra carrera, claro, de otra carrera. Mi papá era todo, mi papá fue todo. Creo que en eso también, o sea, era como ecuatoriano con título, porque los ecuatorianos hacemos todo y de todo. Mi papá estudió todo y sacó todos los títulos, todos. Pero entonces vino acá, ¿Y qué también, estudió en la central? esa es buena pregunta, tenía que ver algo también con algo de lenguaje, no me acuerdo qué mismo ahí, pero tenía que ver algo con lenguaje. Y él, de hecho, estudió quichua, supo quichua antes que español. Ajá, ajá. Y a pesar de que, bueno, Nuevo México es en teoría un estado bilingüe, pero claro, más al norte de Los Álamos, donde estaba el laboratorio, no es tan nuevo mexicano o mexicano como se cree. Pero, digamos, bueno, ahí estaba. Mi papá sabía, también tenía nociones de español, vino acá. Como tú le conociste, hablaba perfecto el español, no te hablaba con Sí, sí, acento. sí. Y le encantaba Ecuador, participó bueno, en la comunidad Bahá'í, participó de Ujú. la primera radio Bahá'í del Ecuador, instalando, bueno, algunas cosas, y ahí se Por eso conoció, su vinculación con CIESPAL, entonces. me imagino, o sea, no, realmente no, ahí yo era muy chiquito como para saber por qué decidía mi papá hacer cosas, pero fue profesor, hasta el día de hoy tengo algunos ex alumnos de mi papá que me escriben y me dicen, vos eres hijo del Samcito, pucha, al Samcito le debo esto, le debo el otro. Muy agradecido con mi papá, estuve en el colegio americano, en el Einstein, fue profesor de ciencias, de inglés, y bueno, eso hizo mi papá hasta que se conoció con mi mamá en el 73. Tu mamá Y quiteña, ¿no? mi mamá quiteña,
Y, y de ahí bueno, se conocieron porque mi mamá era bibliotecaria en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, mi papá ávido de libros fue allá, pues ahí tuvieron ese vínculo. Y de ahí después estuvieron casados 6 años, me imagino que para prepararse para este magno evento que fue mi nacimiento. Entonces, Sí. después de 6 años de casados, de ahí nací yo. Sabes Entonces, que a tu padre, cuando tuvimos la posibilidad de entrevistarlo también hace unos años atrás, a propósito de contar tu historia de vida, él encuentra al día de tu nacimiento como algo excepcional, ¿no? Es un recuerdo que nosotros notamos, incluso sus propios ojos se humedecían recordando ese instante. Creería, yo tengo la idea de que se debía fundamentalmente a que tomó muy en serio la condición de padre, ¿no? Y le resultaba algo muy notable. Eh, Tú puedes corroborar si eso era o en sea, realidad así. a ver, ay, eh, no sé, la paternidad en Ecuador es extraña, porque por un lado tenemos unos padres excelentes, por otro lado tenemos un montón de padres que, digamos, no son biológicos, pero que crían, ¿no? Tenemos un montón de casos de esos, y también tenemos lamentablemente un montón de casos de padres irresponsables que lamentablemente en eso es una constante en el Ecuador. Y claro, pero todo el mundo que tiene buen taita dice, mi papá es el mejor. Y yo creo que tuve el mejor papá y con papeles y puedo demostrarlo. Realmente tuve un papá muy dedicado. O sea, él pensaba mucho. Y pensaba siempre en un montón de posibilidades. Y creo que me enseñó eso. Me enseñó a que puedo hacer lo que sea y lo que quiera. Y, y tuvo unos detalles que es chistoso porque obviamente uno dice que no se acuerdan cuando uno es chiquito y, ah, y claro, no tiene memorias, pero a pesar de que esto me contaron, pero creo que sí me llegó. Por ejemplo, él, él fue muy adelantado, entre comillas, a su época, ¿no? Imagínate en los años 70 un señor, porque claro, era un señor al que no le servían la comida, no al que no se sentaba en el comedor a ser servido, sino que él servía, él lavaba los platos. Un señor que no decía cómete la carne, sino que te decía cómete los vegetales. Un señor que no le daba miedo cargarle a su hijo. Él me Y cargó llevarte y incluso a su trabajo, ¿no? sí, de Contaba él hecho, que en algún momento lo sacan de su trabajo por llevar al bebé a clases. ¿Eso fue de hecho, así? sí, de hecho mi papá tenía esto de que era contestatario, ¿no? Entonces él había leído la ley, decía que si es que en algún lugar hay más de tantos guaguas, algo así, o más de tantos empleados, no me acuerdo cuál es la ley, es obligación del lugar de trabajo tener un centro de cuidado para los niños. Eso estaba en la ley. Mi papá leyó eso. Y claro, era además nuevamente revolucionario porque esto obviamente es, pero si fuera mujer, para que se queje por sus hijos, ¿no? O sea, en pocas, ¿por qué no le deja en la casa con la mamá? ¿No? Eh, Mi mamá trabajaba, también muy adelantada, todo bien. Y claro, mi papá se peleaba por eso, entonces dijo, bueno, si usted es más en el centro, yo le traigo a mi hijo. Y mi papá me llevaba en un canguro, A clases. me llevaba un canguro a clases y me tenía ahí siempre. Y es más, me contaba, Mientras dictaba la clase, ¿estabas en el canguro? sí, y decía, Qué cuentan que interesante. decía, cállense, que hagan silencio porque le despiertan al bebé. Era una de sus técnicas para que no. Pero claro, mi papá, cuando nací, o sea, nuevamente un hombre con 70 cargando a su hijo, haciéndose responsable de su hijo, que me cuenta que apenas nací, me dijo todas las oraciones, todos los rezos, toda la poesía que él sabía. Me dijo al oído, es lo que sabía de memoria. Y eso me dijo, eh, y eso, o sea, solo pensar en ese momento, ¿no?
tan íntimo de tenerle a tu hijo en los brazos y, ahora que soy taita, ¿no? Pero tener a tu hijo en los brazos y decirle esas cosas con tanto amor, era muestra de su amor. Claro. Te emociona recordar Ay, ese episodio, yo, Jalal. mucho. Y No, es que qué yo bueno sí que sea tuve, como así. digo, tuve el mejor taita, tuve el mejor taita. Claro. Sí, o sea, lo que tú eres muestra en realidad lo que él fue. Estás proyectado en él, ¿no? En la sensibilidad. Y a él le encantaba también la música. Eh, Me parece que Sí, llegó a tocar algún instrumento tocaba la guitarra, más que nada, el banjo, y, al ah, band. y le encantaba. Yo, de hecho, tengo suerte, porque gracias a mi papá escuché los Beatles, Deep Purple, Dire Ujú. Straits, ah, Qué bien. entonces eso, un montón. Él entonces tenía una conexión con ese famoso festival Woodstock, O ¿no? sea, mi papá era hippie, ¿no? Sí, sí era hippie, nuevamente con papeles, ¿no? Era hippie de los originales, de los del tiempo y espacio, no solamente por la facha. Entonces sí, sí, llegó acá con el pelo largo, y claro, ese era el chiste que decían. Y mi papá hizo una canción que dedicó a la mamá de mi mamá, se llama Es mi suegrita, corazón de mi corazón, es mi suegrita. Y dice que claro, cuando eran amigos nomás, era no traerle nomás a comer a la casa, ha de ser como tu tío Fabián que está lejos en otro lado y no ha de tener dónde, ven ahí. Cuando le dijeron que se iban a casar, mi papá automáticamente se convirtió en el vago hippie drogadicto que no trabaja. Entonces, pero sí, no, esa era mi teta. Y mi Pro- papá se reía en eso, no se reía y decía, y cantaba en esta canción que compuso que se llama Es mi suegrita. Hombre de buen humor, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente, y eso Recuerdo que al final. decía, cuando salgo con Yalal a caminar en la calle es un problema, porque todo el mundo quiere estar con él, tomarse una foto, tener un autógrafo, y equivale a salir en un desfile con una reina. No, pero te digo, de las cosas, de las mejores cosas en la vida, cuando, qué sé yo, salgo en la calle y me dicen, que fue entonces el de la combi, entonces el del Bele Bele Bele, ahora con MasterChef. Pero de las mejores cosas que me pasan en la vida es cuando me dicen, oye, tú eres hijo del Samcito. Y eso es de las cosas que más me han llenado en la vida. Y es un honor ser hijo de mi teta. Pro- Profesó la religión Bahá'í, Sam Dubois, y decía, el mundo es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Allí está una esencia de esa expresión religiosa. O sea, bueno, realmente te voy a decir lo que mi papá decía. Obviamente, pues, la gente que puede averiguar de la fe bahá'í es una gran cosa, pero es lo que decía mi papá. Dice, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los bahá'ís y los amigos de los bahá'ís, porque no nos llevamos con todo el mundo. Y Sí, precisamente es eso, la no confrontación, de que claro. realmente todos somos diferentes. Bajo el fundador de la fe bahá'í trajo el concepto de la unidad en diversidad, de que realmente las diferencias están hechas para unirnos, no para separarnos. Y precisamente eso, mi papá era muy, muy claro en eso. Mi papá realmente fue, ¿cómo te digo? Un adalid de la justicia, realmente. O sea, no sé cómo explicarte, pero él no quería que nadie se sienta solo, que nadie se sienta apartado. Mi papá era de los que entraba a cualquier lado e identificaba que alguien estaba por ahí en la esquina y se incluía. Y es así que ahora que ya no está, o sea, me tomo con gente en la calle y realmente, o sea, me dicen cosas muy fuertes, o sea, eh, tu papá era mi mejor amigo, o sea, tenía esa capacidad de que a pesar de que yo no te puedo decir, o sea, que tenía amigos, ¿no? Pero no puedo decir, no, Juanito era el mejor amigo de mi papi, pero un montón de gente decía, no, él es mi mejor amigo, él me cambió la vida, el consejo de tu papá hizo que yo haga tal cosa, él conversó conmigo y le hizo hacer tal cosa, o le ayudó a que haga tal otra cosa, gracias a la ayuda de tu papá, no sé, esto, gracias al esfuerzo, gracias a la intervención. Es realmente, mi papá se dedicó a eso, a preferir al otro antes que a uno mismo, ¿no? Y darse cuenta que ahí estaba también mejorando al mundo.
El educador, como has dicho, entre otras profesiones, y entiendo con el ejemplo contigo y con la palabra también, supo guiarte bien, a ti y a tu hermana. Son dos nada más, ¿verdad? Sí, somos dos. Él pretendía que tú fueras fuerte e independiente, decía. Y allí cabe consultarte, ¿crees que hizo un buen trabajo o faltó algo más? Ay, bueno, ese es ahora que soy papá y esta lo fuerte y lo difícil de serlo, ¿no? O sea, si bien tienes este sentimiento de que esa vida, entre comillas, te pertenece de alguna manera, ¿no? O sea, más que te pertenece es en el sentido de responsabilidad, de que tú eres responsable de esa vida. Al mismo tiempo es esta dicotomía de que también son otra persona, ¿no? Son otra persona y dueños de su vida. Entonces, lo que sí creo que mi papá es que me dio las herramientas para realmente creer de corazón y por ende actuar y saber que puedo hacer lo que sea. Realmente no me tiembla hacer nada, yo me meto a hacer todo, la verdad, y en bien y con buena onda y no me da miedo preguntar, no me da miedo equivocarme, de verdad, no, y eso le debo a mi papá, o sea, me dio... Irradió mucho entonces ese concepto de una libertad responsable, ¿no? Sí, o sea, de que existen Porque consecuencias, o sea, de que ante todo acto hay consecuencia y tengo que decidir, ¿no? hay padres timoratos. Yo diría que no sé si las generaciones anteriores o las actuales son más timoratas, pero en general yo he notado que los viejos, gente de mi generación, fueron difíciles como padres, ¿no? Tenían miedo de todo y sus hijos perdían la libertad. En el caso de Sam, te enseñó la libertad y por eso puedes hacer lo que creas conveniente sin temor a equivocarte. Pero ¿qué te decía cuando había tropiezos? ¿Cuál era su enseñanza mayor? ¿Tan solo levantarse o hacer algo distinto para evitar No, los tropiezos? me enseñaba a pensar en lo que hice. Eso me Ajá. enseñaba. O sea, tanto como cuando era una mala crianza, porque no es que no me portaba mal, no es que no, me enseñó, o sea, de hecho nunca me pegó, pero él me esperaba que yo salga con una respuesta. O sea, me decía, anda a tu cuarto y piensa en lo que hiciste. Y tienes que salir a decirme qué pasó, ¿no? O sea, y claro, no, y es chistoso porque pareciera que puedo salir con cualquier cosa, pero no, o sea, te dabas del tiempo de primero calmarte. No te voy a mentir, o sea, había veces de que era metido en mi cuarto, le maldije a mi papá, que pucha esto, el otro, pero me daba tiempo de calmarme, me daba tiempo de pensar y después decir, ve, sí, en verdad me porté bien bestia, la solución es otra cosa, va por otro lado. Entonces, realmente no era una cuestión de, verás, me prometes, verás, ¿no? Ahora me prometes que vas a sacar buena nota, ¿no? No, sino que más bien había la consecuencia y también me daba cuenta de que no estoy solo en el mundo, en el sentido de que las consecuencias no solo me afectan a mí, sino que afectan a la gente a mi alrededor y que también son consecuencias de alrededor y que tengo que hacer. Una historia que siempre cuento que de hecho me cambió la vida fue precisamente, bueno, primero esto de que siempre me enseñó a preguntar. Entonces, nunca, a pesar de que nuestras instituciones educativas están hechas para ir a dar la lección, siempre Y, a sacar y, 20. A mi y papá no le memorizar, importó. Sí, y pero a mi papá memorizar nunca le también. importó. Nunca. Sí, claro, pues, o sea, porque a veces es la única forma que tienes para sacarte el 20. Entonces, a mi papá nunca le importó mis notas, la verdad. Fue de los papás que te preguntaba, no, oye, o te decía, estoy orgulloso de ti, no, sino, ¿cómo te sientes tú con lo que acabas de hacer? ¿No? O sea, para no buscar siempre esa validación de afuera, sino, a ver, mi propia validación, o sea, yo estoy haciendo esto por mí. Pero me acuerdo, se calificaba en mis tiempos sobre 20, entonces me acuerdo que yo llegué con 13 en la libreta en química. Y el comentario del profesor en la libreta era, bueno, veo que ya la ha leído mal en química, esperemos que mejore.
Y la respuesta de mi papá, porque había un espacio también para los padres, la respuesta de mi papá fue, sí, vamos a hablar con Yalal acerca de qué está pasando en química, pero también le recuerdo que la nota refleja el desempeño del profesor. Entonces, era esto, o sea, yo sabía que mi papá estaba de mi lado, pero no en el sentido de, "No, chiquito, mi hijito es lindo". No, no, no. A ver, ¿qué hiciste vos? Pero también es La, y es la verdad, responsabilidad ¿no? individual y colectiva, ¿no? Totalmente. Sam Dubois fue su padre, un gringuito, como él prefería que se le diga, un gringuito más ecuatoriano que muchos ecuatorianos, con buen Así es. sentido del humor, con un gran sentido de la libertad y con un compromiso con el ser humano, con el prójimo. Un hombre inquieto que generó hijos inquietos como Jalal Dubois, nuestro invitado. Eh, ¿Cómo era el mundo lúdico de tu padre? ¿Qué es lo que buscaba eh, detrás del juego? Que es una cosa esencial en la relación padre-hijo. A ver, la verdad, y aquí sí, capaz es un poco el cambio que yo sí quiero hacer. Mi papá jugaba con nosotros en, aprendiendo, o sea, haciendo cosas, pero nunca, a ver, no digo así nunca, pero contadas veces jugó básquet conmigo, por ejemplo. Ajá. Entonces, para mi papá, también dentro de lo buen loco que estaba, o sea, para mi papá era, todo tenía que tener un propósito. No, o sea, nunca le vi botado viendo tele, nunca, pero sí nunca. O sea, y leía libros y con anotaciones, ¿no? O sea, así era mi papá. Eh, pero siempre, o sea, siempre había capaz un espacio de compartir. Compartimos mucho en la finca, compartimos mucho también donde mi abuela, ya en Nuevo México, ella vivía en Socorro, en una quinta también, donde lo que más hacíamos con mi papá era conversar. La verdad, conversábamos. A ver, tenemos actividades capaz no de salir a jugar fútbol, porque mi papá de hecho no juega fútbol, pero sí, por ejemplo, tenía la confianza de que yo a los 10 años yo ya manejaba, por ejemplo. Entonces mi papá ya, eran otras épocas también, ¿no? Pero llegamos a la parte de la finca, la parte del pedrado, toma las llaves, dale, maneja, ¿no? Entonces, había mucha confianza con eso y teníamos muchos espacios de, digamos, de padre e hijo. Nos gustaba comer, tenía estos espacios donde... eh, qué sé yo, los domingos hacía el desayuno, eso sí, capaz era lo más gringo que tenía mi papá. Entonces, y eso hasta ahorita trato de mantener ¿Qué con mis había en el hijas. desayuno? Pancakes, Tocino, o sea, pancakes, tocino, pancakes. claro. Entonces había pancakes, tocino y huevos de ley. Pero claro, mi papá como era, era así, mezclaba todo y le encantaba, qué sé yo, tenía torres de pancakes donde una tenía un pancake y después mantequilla de maní, pancake, eso crema, pancake, otra cosa y encima la miel, o sea, y era goloso del chocolate. Entonces mi papá sí tenía una adicción al café y al chocolate brutal que me heredó. Tomo full café. ¿Qué eh, lecturas te indujo Todo, o no, no, generó esta? es que, ¿qué lecturas generó esta? Perdón, pensaba que eran lecturas literarias. ¿Qué lecturas me generó esto? No, 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 lecturas literarias. Ah, sí, o no, ¿Te o sea, no, propuso autores? ¿Te encaminó en alguna corriente literaria? a ver, te puedo decir que de todo, o sea, desde Condorito y Mafalda, y pasado por Rius, no sé, Doonesbury, eh, qué sé yo, The Far Side de Gary Larson, o sea, desde caricaturas hasta, qué sé yo, Jack Kerouac, no sé, o sea, todo. No, es que no puedo decir, o sea, Julio, Julio de- Verne fue todo, Julio, parte de... todos los clásicos, todos. O sea, eso sí puedo decirte, lo que mi papá hizo fue que leamos. O sea, va a sonar bien norio de mi parte, pero claro, no veíamos tele mucho de chiquitos. Mi papá detestaba la televisión, lo cual es irónico porque tenía trabajando en televisión. Pero, eh, por ejemplo, mi papá me decía, ya duérmete, y era yo debajo de las cobijas con una linterna leyendo. Ajá. Sí nos inculcó esta cuestión de la lectura incluso como diversión. O
sea, era divertido, a mí me gustaba, o sea, me gusta. Es algo que hago, digamos que me causa placer, si se quiere. Entonces, eso sí, ya te digo, de todo, o sea, de todo, todo, todo. Mi papá tenía en la finca donde ahora viven mis hijas, eh, tenía un cuarto que era la biblioteca. No sé cómo escribirte, pero digamos que es un 7 por 7, ya un Ujú. metro cuadrado 7 por 7, con los 3 metros de alto. Todas las paredes eran estantes de De libros. piso, techo, y cada estante con sus libros, o sea, unas 4 repiseras, y adelante y atrás. Y todos esos libros ha leído mi papá. Y Mm. esos son algunos, ¿no? O sea, faltaban. Entonces, no, eso sí, Con síntesis incluidas, ¿no? todo, todo, ¿no? Mi Es, papá es, el, de los es que el lector subrayaba. que anota al margen, que hace fichas. Ese es el lector que realmente está aprovechando el contenido. Se murió tu papá como se mueren todos los seres humanos. ¿Ocurrió su muerte en Loja, si no estoy mal? No, 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 mi papá quiso irse a morir a Galápagos, su lugar Ah, preferido, y lo logró. ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, mi papá, Él dentro de lo sabía que iba a loco, morir y fue allá sí, a ese espacio. a ver, dentro de lo loco que estaba, porque era un genio loco, eh, él sabía más que la mitad de los doctores y creía que sabía más que la otra mitad. Entonces, a él le dio, estaba con la presión arterial alta y le diagnosticaron esto, y dentro de lo genio que era, no pudo cachar que, o sea, no, no es que no pudo, no quiso cachar que tenía que tomarse la pastilla, o sea, él no quería depender de una pastilla. Y Ah, que una pastilla que era diaria y ya estaba bien. Entonces experimentó todo, él te contaba todo, te decía, verás, ahora voy a dejar de comer tomates porque los tomates tienen el lipeno, ni sé qué cosa, y que eso me hace que ni sé qué, que ni sé cuándo. Y te explicaba la sinapsis, esto, todo, y obviamente el man sabía. Pero era cuestión de tomarse una pastilla, pero se tomaba la pastilla y obviamente como el man trabajaba a 200, ¿no? O sea, era una presión altísima. Claro, cuando se tomaba la pastilla le bajaba y se sentía mal, o sea, se sentía como que le bajaba la presión. Y era hasta mm, acostumbrarse, ¿no? Pero nunca llegó a coger, y claro, como él vivía en Loja, como bien señalaste, no, yo no tenía el chance de verle a diario, hasta que, claro, tuvo un quebranto de su salud tenaz, estuvo en el hospital, y desde ahí, claro, se le dañaron por la presión mismo algunos órganos, y terminó con diálisis, terminó... ese eh, es el problema de una hipertensión arterial que no se trata, ¿no? Sí, de hecho el Eh, doctor ahí, que era chistoso, el doctor, bueno, le saludo a pesar de que no sé quién es, porque esto pasó durante la pandemia, entonces estaba súper tapado el doctor, y si me paso por el lado de la calle no sé quién es, pues no le vi la cara nunca, pero es muy agradecido porque le salvó la vida en ese rato a mi papi. Y bueno, ya se comprometió todo. Él después de, bueno, de algún tiempo, no, no recuerdo, en 2021, eh, en diciembre, vino acá a Quito, y yo sé que se despidió. Yo sé que se despidió porque se fue a visitar a viejos amigos que no veía hace mucho. Él, él en lo gringo que era, él eso sí, él era, si no hay noticias es buena noticia. Entonces realmente no es que era padre apapachador, así como, comunícate. No, entonces más bien, pero cuando me insistió, ven, veámonos, sabía que algo pasaba. presentían ustedes. Sí, entonces, pero bueno, Y fue bueno porque, claro, se vio con las nietas, con todo. Mi papá, uf, la adoración, sus nietos, pero la adoración completa. O sea, me hoy, perdía la hoy cabeza. ¿cómo puedes representar lo que te ha quedado de tu viejo que partió? Todos quienes hemos visto partir a nuestros papás tenemos uno o dos conceptos esenciales alrededor de lo cual decimos, ese fue mi viejo, o esto me deja, ¿no? En tu caso, Isandua, ¿qué ocurre? ¿Qué me deja mi viejo? Él me dejó esta.
he tenido esta capacidad de ver todas las opciones. No saber que no, el mundo no es blanco y negro. Y, y en eso me he desenvuelto, eso ha sido mi vida. Mi vida ha sido de ver opciones. Precisamente estoy entre comillas, en el lado creativo del marketing, de la publicidad, de la televisión, de los medios. Y es porque mi papá me dio esa capacidad de ver el chanfle. Yo siempre digo, mi papá habló, siempre pensaba con chanfle. Entonces, Y viéndote en la televisión, ¿qué le produjo? Porque él no era precisamente un amante de la televisión. o sea, él veía, le gustaba lo que hacía y más, pero él más le gustaba, creo, lo que le decían de mí. Y, y creo que de alguna manera él sabe que le rendió honor, que le hizo honores. Y hasta hoy le sigo haciendo. Yalal, te casas a los 27 años, ¿no? Así ¿Esa creo. era una edad común en tu generación? ¿Qué es lo que te lleva a tomar una decisión de esa naturaleza que hoy es más difícil? Los Sí, chicos más jóvenes. ahora, sí, Pues, ahora mi papá se casó a los 20, después 27, no me parecía tan malo, pero no sé, me pareció en ese momento que era lo que había que hacer. No sé si estuve en lo correcto, pero pensé que era lo que se tenía que hacer. Hay muchas veces que te envuelves en la vida y dices, esto capaz es lo que me toca. O sea, en buena onda, no mala onda, no reniego, simplemente es como, entre comillas, los pasos naturales de la vida. Entonces, me casé después de un tiempo, 5 años, tuve a mi primera hija, a Zoe, uh-huh. que, Soy. que significa vida. Ah, qué bien. Y de ahí Y la otra es Mila. Mila, que, a ver, significa en ruso, por eso le puse en ruso, significa amada por la gente, pero después descubrimos que en lituano literalmente significa mi amor. Entonces yo tengo mi vida y mi amor. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo cambia tu vida a propósito de ello al ser ya padre? ¿Cómo enfocas ese rol? Quizá esa imagen y semejanza de tu papá, o tienes nuevos conceptos para ejercer la paternidad, que es algo muy responsable en algunos casos, no en todos. A ver, creo que tengo una gran responsabilidad porque sí, o sea, es como, sí me siento así, no digo por exagerar, pero sí me siento hijo de Michael Jordan y que el hijo de Michael Jordan juegue básquet. Sí creo que tuve el mejor taita, entonces como trato de no ponerme esa presión de llenar esos zapatos, no, obviamente sé, y por muchas cosas sé que mi papá era humano, o sea, no es que fue perfecto, sé de sus imperfecciones, pero eso solo me hace capaz de admirarle más, porque sé que es difícil ser humano. Entonces, pero trato de ser buen taita, y cuando digo esto es que me esfuerzo. O sea, literalmente creo que el amor se hace. Entonces es con cuestiones diarias, cotidianas que se hacen, no solamente es una intención. Trato de estar siempre eh, con mis hijas, de escucharles, de saber qué piensan. Ahora, bueno, como me divorcié, eh, nos divorciamos con la mamá, tengo menos tiempo, digamos, de estar con ellas, entonces aprovecho mucho el tiempo que estoy con ellas, aprovecho mucho, mucho, mucho. O sea, de hecho es mi espacio apartado en la agenda que no tiene negociación, ¿no? Eh, Y Yalal, ¿tú eres de los que dice la mamá de mis hijos, como suelen haber mujeres que se divorcian y dicen el papá de mis hijos? ¿O dices mi ex esposa? Depende del ¿Cómo es la cosa? contexto, depende del contexto. No soy, no hay resentimiento, entonces no hay ningún término así peyorativo, más bien, o sea, realmente depende. O sea, depende cuando estamos hablando de mis hijas, es la mamá de mis hijas, cuando estamos hablando de mí, capaz es mi ex, o capaz simplemente por nombre, pero a ver, Ahora, pues es difícil, pero sí es llegar también, o sea, separar esa parte que es
cuál fue la pareja y ahora cuál es nuestro rol y responsabilidad de padres, ¿no? Yo veo que los hijos cuyos padres se han divorciado suelen llegar a tener conflictos emocionales y tú como psicólogo clínico seguramente tienes también una visión profesional de eso. Pero, ¿cómo has resuelto tú? Vale la pena porque podemos también de este modo dirigirnos a padres que están divorciados y que tienen la obligación moral, legal, de seguir con sus hijos, protegiéndolos, guiándolos. En tu caso, ¿eso ha sido un conflicto? ¿No ha provocado distancia de tus hijas o una condición dolorosa para ti mismo como padre? Bueno, es doloroso para mí en el sentido que sí es, sí te cambia, pues, o sea, sí es diferente, sí es otra, o es otra situación, ¿no? Sí es otra dinámica, esto mismo de que ya no pueda yo eh, a- acompañarles a dormir, ¿no? Yo les hacía dormir, les acompañaba con un cuento, con algo antes de dormir, ahora es más o menos frecuente, digamos. De hecho, bueno, también ya van creciendo, ya mi mayor ¿Qué edad tiene tiene? 14 años, entonces ya es Eso. un Ajá. adolescente que ya tiene otras cosas que ya no espera el cuento. Y ya Pero mismo tendrás que hacer fiesta rosada, ¿no? yo le estoy tratando de convencer del viaje, ¿no? El viaje siempre es mejor que dar de, ¿Dónde que, está que dar ella? de comer, de dar de comer y bailar a puro vago. Eh, no, bueno, pero más que nada es eso, o sea, sí es difícil, pero hay que intentar. También hay muchas cosas de la relación que no funcionaban y capaz es mejor también de esta manera pensando en ellas, ¿no? Entonces, eh, Ahora, ¿tus ya al niñas punto viven de, acá en Ecuador? sí, viven aquí, viven de hecho en la finca de mi papi, de Moyambarizo, y bueno, y están ahí mis chiquitas, digamos. Tú sabes que hay muchos ecuatorianos que al saber nada más que van a tener una hija mujer, les genera un conflicto extraño, ¿no? Incluso se habla de tener chancletas, que me parece que es un término ofensivo para hablar de una hija que proviene del afecto con su madre. En tu caso, saber que tenías dos hijas, ¿qué significó? Para mí es lo mejor del mundo. Realmente, no, esto digo, también herencia de mi papá que me enseñó clarito que las mujeres están mejor hechas que los hombres, de largo, pero de largo. Pero más allá de eso, o sea, son el amor de mi vida. No tengo ni otras palabras para decirlo. O sea, recién el 7 de junio fue el cumpleaños de mi hija Zoe. Y cuando le escribía un mensaje, ¿no? Porque eso también ya denota que voy avanzando en edad. Quiero escribirle como una carta. No quiero, ¿Cuántos años tienes hoy, entre soy paréntesis? 45, 45. Estás joven, pollito. Entonces, pollito. sí, pero ya quiero escribirle esa carta que digamos que ella después ve, dijo, esto me escribió mi papá, ¿no? Pero en ¿Y eso qué me querías acordaba, decir? ¿no? ¿Vas a Decirle escribir o que ya le amo. escribiste? Yo ya le escribí, ya le mandé, pero Ajá. parafraseando, básicamente quería que ella sepa que una constancia de que le amo con todo mi ser. Y era precisamente eso, pero que ella sepa que es de dos vidas, y esa es la cuestión de los seres humanos, capaz como papás pensamos que como somos más grandes, no, los guaguas no se merecen ser escuchados, porque de hecho muchas generaciones crecieron así, ¿no? Cállese, están hablando de los adultos, aquí se habla y aquí se hace lo que yo digo. Y claro, porque si les das muchas alas a los niños, se vuelven respondones. Y no, es dar el espacio, o sea, que es atestiguarles como seres humanos pensantes y con sentimiento. Entonces, lo que quise decirles de eso y me acordaba cuando nació, me acordaba tenerle en mis manos, porque ni siquiera en mis brazos, porque era tan chiquita que me entraba en las dos manos. Y me acuerdo sentir que le iba a quebrar. O sea, sentí que era tan chiquita que yo dije, se me resbala, le quiebro. Y
esa ñarra, esa cosita de minutos de nacida, me regresó a ver y me vio a los ojos y me dijo, no, tranqui, voy a estar bien, lo vas a hacer bien. Y podrán decirme lo que sea, o eso fue producto de mi imaginación, pues es lo que sea, pero es la conexión también con mi hija. Y mi hija me dijo eso, que no es lo que yo quería escuchar, no es lo que yo me imaginé, ella me aseguró, con su mirada me aseguró de Ah, que puedo sostenerle y haciendo eso ella me sostiene a mí. Entonces, si es, toda relación es de dos, toda relación es de dos, entonces, los padres primerizos tienen esa emoción y también esas angustias, ¿no? De llegar a provocar un daño, que se caiga el niño o la niña, claro, ¿no? ¿qué traumas les vamos a generar? Es- en mi caso, con mi hija, que es mi primera, tuve una circunstancia parecida. La llevamos al médico para que se la revise en una consulta de rutina, pero sin embargo el pasarle de la silla hasta la camilla del médico me generaba la angustia y por eso te entiendo lo que me estás diciendo, porque en esencia es una expresión de amor, no quieres que nada le pase, ¿no? A quien proviene de tu ser. Pero ahora te pregunto esto, Yalal, en un mundo violento, inseguro como el que tenemos hoy, ¿no te preocupa el futuro de ellas? A diario, totalmente, o sea, en verdad, o sea, viendo diferencias, a mis hijas no les he mandado ni a la tienda, la verdad. Y, Ujú. y eso es algo, sí, que puede ser solo mío, pero claro, es mi responsabilidad, yo quiero cuidarles. Tengo miedo, tengo sus miedos, creo que ahora somos muchos, el mundo ha cambiado demasiado, eh, tienen otras prioridades y es eso, ¿saben? Es tratar con lo que nos toca vivir, de precisamente darle eso, de darles herramientas para que sepan discernir qué está bien, qué está mal, que esas son las que ven, que esas son las que están presentes, no están a papá o mamá revisándoles y que todo tiene consecuencias y que sepan que tienen derechos, que tienen responsabilidades y que tienen que ser ellas en este mundo. ¿El sistema educativo crees que está aportando para brindarle seguridades a los adolescentes de hoy? ¿Cómo ves esa condición? ¿Los están tornando seres seguros, independientes, o sigue practicándose una verticalidad que no permite un desarrollo propio, individual? No, está más fresco. Yo creo que hay más intentos, pero también creo que son esfuerzos individuales de ciertos profesores, no necesariamente de la institución, ¿no? Pero el problema también es ese, seguimos viviendo en un mundo productivo, donde para eso se crearon las escuelas, para poder tener un lugar donde dejarles a las guaguas hasta que papá y mamá vayan a trabajar, más que Claro, otra cosa, porque la cosa es somos todos diferentes. Ahora te cuento, hablando de faceta de padres, yo soy abuelastro, abuelastro, ¿qué sí, tienes? porque ¿Tienes perros, gatos? no, mi esposa tiene una hija mayor Ah, y ya. la nueva administración La tiene, nueva administración. tiene una hija mayor y, ella tiene a su vez un hijo, mi nieto Max, y Ajá. Maximiliano es autista y es la metáfora perfecta de la diferencia y de cómo estamos fallando mucho en ser conscientes de esas diferencias, donde más bien están todos queriendo formar una norma de hacernos todos normales, de hacernos todos seguir, cuando la verdad es que somos todos diferentes. Entonces, pues yo nomás ahora de mañana he escuchado de un caso de un niño autista que se graduaba, creo que de la primaria o del preescolar, no me acuerdo, pero que él es sensible a los sonidos. Y en lugar del centro, decir, ¿saben qué? Tenemos a Juanito que es sensible a los sonidos y por el día de hoy no vamos a aplaudir, por ejemplo, en el acto. Les llamaron a la mamá a darle el diploma y decirle que el niño no vaya ese día, ¿no? Entonces, yo creo que Y nos cómo falta lo mucho. tomaron? A esa familia devastada, pues obviamente, es una exclusión del guagua terrible y por una acción que
realmente más bien si se dedican a, ¿cómo es? A capacitar, si se quiere, no sé si es la palabra, al resto de gente, más bien sería una opción de aprendizaje, una ocasión de aprendizaje increíble, Ujú. pero lamentable que centros educativos no vean ni siquiera eso, ¿no? Sí. Entonces pues, ahí está la esencia. Y volviendo, digamos, a lo de mi papá, ahí está también nuestra lucha ahora. Nuestra lucha es esa también, de demostrar de que nadie está bien hasta que todos estemos bien, de Claro. todas y todos estemos bien Y y que no en todos esta, somos diferentes. en esta nueva administración que dices, Yalal, eh, ¿cómo decides? Tu matrimonio inicial te dejó experiencias, entiendo que muchas buenas, otras no, pero luego sigues confiando en la institución esta que es el matrimonio y vuelves a casarte o Sí, qué. sí. O sea, pero creo que como mi papá mismo decía, Diosito cuida de sus animalitos. Entonces, yo creo que también cuando tiene que ser, agradezco también que es ya una relación madura, digamos, ¿no? Ya es, nos ha pasado todo y de todo como para poder decidir ya con más elementos, pero creo que la diferencia creo que o lo que está y donde está la diferencia está en el querer. Y mientras se quiera, estamos en el lugar correcto. Así es, esa es esencia del ser humano. Estamos llegando al final, Yalal. Como siempre, me encanta conversar contigo. Tienes temas muy Bueno, interesantes. en eso sí coincidimos, a mí me encanta conversar con vos. Qué bueno que así sea. De nuevo te mando un fuerte abrazo, apreciado Yalal, al ¡Que igual que vivan al los público que Taitas! nos... No, y feliz Que día vivan para ti los también. taitas del día de hoy. Vivan los Taitas y recordemos que Taita es el que cría, no el que engendra. Seamos más responsables, no demos razones para que nos critiquen como género. Tengamos entre comillas, la hombría de ser papás, de ser padres responsables, de estar, de ser y con acciones. Demos todo por nuestros guaguas que nos necesitan y luego nosotros mismos estaremos muy felices de ver quiénes son. Sí, señor. Un fuerte abrazo. Nos vemos, amigas y amigos, la próxima semana. Que la pasen bien. Hasta Un pronto. abrazo.